Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steph. Bueno, pues ahora sí ya oficialmente lo puse por ahí. Estamos en el top 200 de los mejores podcasts en México. Les agradezco muchísimo por escuchar, por compartir. Realmente esto es un espacio pues, para todos nosotros de seguir en estos procesos, ¿no? Como saben que me encanta estar exponiendo mis procesos porque creo que es la mejor manera que tengo de tocar a las personas. Así que de verdad muchísimas gracias por escuchar, por compartir. Ya empezamos el curso Claridad. De hecho, ya comenzó esta semana. Hay unos pocos que me siguen pidiendo dar chance de unirse. Y si están todavía pensándolo, hasta el mañana, miércoles, esto va a salir el jueves. Digamos que el jueves a los que escuchen el podcast todavía les daría chance de ingresar. La primera sesión en vivo es este viernes. Entonces todavía tienen un poco de chance. Si no saben bien de qué se trata esto, podrían escuchar los podcasts que he estado grabando con Shivananda. Es una herramienta para cuestionar las cosas que nos hacen sufrir. Y es una herramienta tremendamente poderosa, fuerte, pero realmente a mí me ha funcionado muchísimo. Entonces, si todavía no saben qué onda con eso, lo pueden checar. El tema que les tengo hoy es uno que hasta me da miedo hablarlo, porque ha sido algo que me ha estado persiguiendo en mucho tiempo. Yo creo que tenemos todos estos temas que se repiten y se repiten. Parece que a veces los trabajamos, pero igual y no tan profundo como se requiere ese karma. Y este es uno que se me ha estado repitiendo mucho tiempo y me gustaría hablarlo casi como una forma de plegaria, ¿saben? Casi como una ofrenda para que ya se transforme y pueda llevarlo mucho más a la luz. Así que les tengo hoy uno de mis más oscuros secretos dentro de mi personalidad. Y les voy a contar un poco de cómo he manejado esto. Lo quiero llamar del juicio al amor. Hablo mucho de amor, pero es la enseñanza primordial de mi maestro. Así que de eso va a tratar un poco el podcast de hoy. Antes de empezar, vamos a tomar esas 3 respiraciones juntos. Donde estén, vamos, si pueden cierren los ojos, si no quédense tal cual con sus ojos abiertos. Y vamos a acompañarnos en este ejercicio de regresar al momento presente. Vamos a tomar una inhalación. Exhalo. De nuevo inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Exhalo. Ahora sí ya estamos listos para compartir. Bueno, este es un tema que creo que he notado mucho más ahora que lo tengo desde niña. Y es que tengo una personalidad bastante fuerte y juzgona para todo lo que sea diferente a mí. Entonces, tiendo a escoger un lado, esto es parte como fuerte de eso, escojo un lado, me voy hacia allá, pero todo el que no me siga, no solamente, digamos que, es que iba a decir algo así como no tienen la razón, no, pero realmente en mi cabeza no existen, no valen. Así de fuerte es esta locura que tengo. Entonces, cuando era niña, siempre he sido rígida y mi mamá dice que soy muy extremista. Digamos que manejo mi vida en una línea muy peculiar, ¿no? Como muy extremista. Esto me hace, por un lado, hacer cosas que igual y de otra manera no podría hacer porque soy muy disciplinada y tengo mucha voluntad. Pero por otro lado, me hace no poder ver a mi alrededor y sobre todo a la gente que está a mi alrededor. Y esto les voy a ir contando un poco la historia de cómo me ha llevado a suavizar esa parte y lo importante de aprender a no solo no juzgar, sino entender y amar
los procesos y los caminos de todas las personas. Entonces, cuando era niña, pues me pasaba esto de la gimnasia, que les conté hace unos capítulos, que era muy clavada. Y solo me interesaba realmente mucho eso, ¿no? Todo era la gimnasia. Cuando empecé a crecer, lo último que me acuerdo que tenía que ver con este tema fue que me fui a Australia 6 meses de intercambio y allá empecé a surfear y era mi sueño volverme surfer. O sea, no sé en lo que me transformó a mí el mar. Entonces empecé a hacer todo de surf. Gente de surf, todo, pero todos los que no surfeaban literalmente no existieron en mi vida esos 6 meses. Y una amiga, me acuerdo que me dijo, una amiga muy querida, me dijo como, estás muy, muy clavada en esto, o sea, si puedes como abrir un poquito a que los demás sí cuentan, o sea, como que se dio cuenta y yo no estaba lista para ver esta sombra todavía. Después de esto llegué al yoga y pues un poco lo mismo. Solo los yogis, solo los veganos, solo los que meditan y un ego muy espiritual que además se empieza a volver cada vez más sutil. Y me acordaba estos regresos a México donde veía, porque yo empecé con todo este camino en Boston y digamos que la comunidad era más fácil que estuviera parecida a mí en ese lugar, ¿no? Sobre todo con nuevos amigos, gente de la comunidad del yoga, etcétera. No me sentía tan diferente, ¿no? Pero cada vez que regresaba a México, y me imagino que esto les ha de pasar a algunos de ustedes, pues ya no me sentía tan identificada en esas pláticas con mis amigas antiguas. Ya no quería tomar, no quería fumar, no quería salir, no me quería desvelar. Y no hay nada de malo en escoger, ¿no? Las personas con las que quieren convivir, etcétera. Creo que ese es todo un tema para otro podcast. Pero mi punto de mi proceso interno en ese momento es que estaba lleno de juicio y de solo mi metodología funciona, solo mi proceso es correcto y todo lo demás está mal, ¿no? Y me empecé a alejar mucho de todo lo que me bajaba, por así decirlo, incluyendo a mis amigas, fiestas, todo lo que me bajara estaría fuera. Y el problema de esto, de nuevo, es esa parte de ver hacia abajo a los demás, no tanto la acción de tomar lo que nos nutre. Eso no está mal. Lo que está mal, y esto no quiero que se confundan en esta plática, es que no es tanto la decisión externa como el proceso interno lo que está marcando esto. Y en mí había mucha arrogancia y había mucha condescendencia, que es una palabra que aprendí unos años después y ahorita les voy a platicar cómo. Y ese es realmente el problema. Yo puedo separarme de la gente amándola, o sea, respetándola, pero entonces la gente no se siente ofendida. Y creo que aquí hay un cambio bien grande que tenemos que aprender. Es que si nosotros seguimos por nuestro camino y no podemos tener las mismas amistades, está perfectamente bien, pero desde el amor y el respeto, no desde la división, la arrogancia y el ver para abajo. Es toda la diferencia lo que estoy hablando. Y en mi proceso fue mucho la parte negativa de esa separación. Y esto me llevó que cuando conocí a Ram Dass y me fui a India, me pasó algo muy peculiar ahí porque hubo una invitada especial en ese viaje. Les voy a contar un poco de cómo se dio esto, pero yo fui a ver a Ram Dass esa primera vez, donde de hecho pueden escuchar ese capítulo de la historia detrás de mi nombre y habla justo de ese primer retiro personal que tuve con Ram Dass. Y lo que les cuento es que me enamoró completamente, me transformó completamente ese retiro. Y lo que quería hacer entonces era ir a India lo más rápido posible a conocer esta santa que todavía vivía y yo quería tener su darshan. Darshan es una bendición. Entonces corrí a India, pero no quería ir sola. Y yo en ese primer retiro conocí al presidente de la fundación de Ram Dass, se llama Ramesh, y hubo una conexión tremenda, ¿no? Desde el inicio.
Y yo escuché que él con su esposa, de hecho perdieron a una hija y se iban a ir a dejar las cenizas de su cuerpo al Ganga, al río sagrado de India. Y cuando yo escuché que él iba a ir pronto, la verdad es que le pedí, ¿no? Le pedí en un correo ese favor. Le dije, Ramesh, pues yo sé que nos acabamos de conocer prácticamente, pero muero por ir a la India. Y si pudiera ir con ustedes, creo que sería lo mejor que me pudiera pasar en la vida. Y me dijo, ok, Durga, déjame te aviso. Y a partir de unos meses me dijo que sí, solo que se iban tipo en, no sé, eran poquitos meses de preparación. Les dije, ok, va, yo me voy, me organizo. Y me fui a la India. Y este plan era muy privado. Entiéndanme que esto para mi ego espiritual también funcionó increíble, porque pues éramos yo, los directores de la fundación, sus esposas y ya. O sea, era un viaje privado a la India, al templo de mi gurú. Pero tuve una grata sorpresa que, bueno, en ese momento no la sentí tan grata. Se sintió muy rara por la personalidad que tenía esta persona. Pero yo estoy a punto de viajar a Nueva York y me contacta una señora que me dice que también va a viajar con nosotros porque la mandó a llamar uno de los hermanos, digamos, no de sangre, pero hermanos espirituales de Ram Dass, que vive en India. Bueno, vivía porque ya también dejó su cuerpo, y que la mandó llamar a ella y les pidió a Ramesh, al director, pues que viajara con ellos. Entonces me piden que la vea en Nueva York. Y bueno, cuando la conocí en Nueva York para ya irnos a India, esta personalidad... Ay, Dios, fue todo un regalo porque ese tipo de personalidad es muy intensa, muy needy para mí, o sea, para mi percepción, con mucho miedo de estar yendo a la India, súper intensa, hablaba muchísimo. Me la mandó evidentemente Maharaji, ¿no? Mi gurú, disfrazada, obviamente. Entonces, pues yo estaba irritadísima, o sea, no saben... Era un tipo de personalidad con la mía que chocaron desde el primer instante que nos conocimos. Entonces, lo último que quería era estar con ella en India por los siguientes 12 días, que para mí fue muy difícil dejar a mi familia y hacer todo el plan. Entonces, hacía lo que fuera por separarme de ella, lo que fuera, ¿no? O sea, era como... Y todo tenía como cierta dinámica el viaje cuando ya nos encontramos con los directores, en los cuales... yo le estaba haciendo muy feo. O sea, para ser muy honesta, si vamos a ser muy honestos en el podcast, me porté grosera, muy altanera, arrogante. Evidentemente yo no lo noté, o no al grado. Y nos tocó, imagínense la enseñanza, dormir juntas en el templo de India. No, yo no lo podía creer, les juro. Entonces me toca dormir con ella en un cuarto miniatura, en el piso, en los sleeping bags. Y no estoy pudiendo con ella. O sea, me quiero separar de ella, no quiero meditar con ella, no quiero cantar con ella, no quiero comer con ella. O sea, es este súper mega rechazo fuerte, tratándome de ir con los demás y separarla, al menos de mí. Y fue muy fuerte que pasara en el templo, como ahora lo recuerdo, porque es el regalo que la vida nos da, que a veces no entendemos, que es el que el Estado repite y repite y repite, que la vida no nos está molestando y no nos está poniendo obstáculos, nos está poniendo las enseñanzas en nuestra cara hasta que las queramos tomar. Y por eso les digo esta frase de se repetirá hasta que tomes la lección. Eso va a estar continuamente ahí, gente que me irrite hasta que pueda haber amor y en vez de juicio. O sea, hasta que pueda amarla tal y como es esta persona, no porque sea como yo, no porque me cae bien su personalidad. Y me dijo, por primera vez fue que conocí esta palabra, porque bueno, cuando ya pasaron unos días se pueden imaginar que se empezó esto a embotellar, sobre todo en ella. Y tuvimos una plática que me dijo, o sea, estalló, empezamos como a llorar, nos empezamos a pelear, ¿no? Me dijo, eres súper condescendiente, y era una palabra que no conocía, ni siquiera en español.
En inglés, evidentemente, nunca la había escuchado, pero en español tampoco. Fue como, ¿qué es eso? Y fue cuando conocí mi tipo de arrogancia, mi tipo de ver para abajo, de hacer de menos. Y así es como se sintió a un grado gigantesco. Y es hasta ahora que cuento esa historia, para empezar, porque ni siquiera la sentí importante. Ay, perdón, pero es que de verdad es que cómo es nuestro ego es tremendo. Y la verdad es que no pude en ese momento aprender la enseñanza porque creo que fue hecha para que años después me diera cuenta de ese aspecto de mi personalidad, pero se me parece muy curioso que sucedió perfectamente en ese viaje, en ese templo. Y esto me recuerda una historia que me contó Ram Dass. Después de esto, sí me di cuenta de esta parte de mi personalidad que tengo, porque mucha gente a mi alrededor se empieza a sentir así. Porque como yo tengo mis ojos en mi meta y no vuelto a ver a mi alrededor, de repente la gente se siente usada, se siente mal. Y no me doy ni siquiera cuenta, es algo que está completamente ciego en mi proceso. Y creo que por eso estuvo tan fuerte en India. Y al regreso, luego busqué a Ram Dass porque ha pasado que he tenido ciertos problemas con ciertas personas. Evidentemente, pues no con Adrián, mi esposo, aunque a veces también, pero con mi familia, con mi hermana, con amigas cercanas. Y es muy duro, o sea, cuando me lo dejan ver es como muy duro para mí. Y en una de las reuniones fui con Ram Dass y un poco desesperada le dije, es que Ram Dass, quiero amar a todos, porque la instrucción de mi gurú, imagínense, es: ama a todos y di la verdad. Y esto viene a una historia de Ram Dass. Y me la contó en esa reunión que le estaba pues casi suplicando que me enseñara a amar a la gente como él ama a la gente, porque esto es algo que tiene Ram Dass muy especial que les he estado contando, ¿no? Que es esta cualidad de la cual la gente no se siente juzgada y no se siente menos, aunque coma carne, pollo, fume, tome. O sea, es impresionante la capacidad que tiene para no exigirle a la gente que se saque de su proceso, y eso es lo que ha transformado a miles y miles de personas. Y a mí misma me impresionó esa cualidad de Ram Dass antes de que les cuente su historia, porque en mi rigidez, la verdad, yo estaba buscando un maestro muy exigente como tipo de mi personalidad, que me dijera: haz estas meditaciones, haz estas prácticas, estricto, ¿saben? Eso, te levantas a las 4 de la mañana, ese tipo de yogi, porque ese es mi tipo de yogi. Eso es algo que yo puedo hacer muy fácil. Que me digan: despiértate a las 4, meditas, comes esto, haces yoga, vuelves a meditar, cantas tu mantra. O sea, yo quería un instructivo. Y mi sorpresa, cuando conocí a Ram Dass, me veo en esta mesa. No, todos los lunes se iba al mar y hacíamos esta ofrenda a la madre, llevábamos flores y era un evento increíble, pequeñito, local, y evidentemente quien estaba de retiro con él lo podía acompañar y nos metíamos al mar con él. Era una experiencia de las mejores que tenía en mi vida, de agradecimiento, de apertura, de amor. Era increíble. Que se metiera además al agua cuando no puede mover la mitad de su cuerpo, ¿no? Era todo un evento. Y en esas comidas, cuando íbamos después de los rituales, nos llevaba a desayunar a 20 personas. Y imagínense mi impacto, yo buscando un yogi y la mitad de la gente comiendo pollo. Ram Dass comiendo pollo. O sea, entiéndanme que yo he escuchado a líderes del yoga, por así decirlo, maestros muy conocidos como Dharma Mitra, que no voy a hablar de él en específico porque ni siquiera lo conozco, nada más escuché una conferencia de él hablando de la importancia del veganismo y que la gente casi que va a reencarnar en animales y comen animales. O sea, como muy, muy fuerte su statement. Y está mi maestro iluminado comiendo pollo. No les puedo... Así el impacto que me dio fue como, ¿cómo es posible que esto esté pasando en esta mesa? O sea, ¿de qué se trata? Gente comiendo alitas al lado de él. O sea, era como,
pero había mucho amor alrededor de esto. O sea, como que no estaban empapados de este ego espiritual que la verdad es peligroso. Y a mí esa suavidad me tronó y es algo que necesito mucho todo el tiempo en mi vida para que justamente no caiga en esa rigidez de juicio y de separación, de yo soy mejor y yo soy vegana. De hecho, casi que por eso empecé a comer un poco de pescado, nada más para quitarme la etiqueta del veganismo y dejar de ver hacia abajo a todos los que comen cosas, ¿saben? Porque a mí no me hace bien ese estilo de nosotros somos y ustedes son. Bueno, a nadie. La verdad, esta es la raíz de todos los problemas que tenemos en nuestro mundo. Y cuando estoy en esta reunión ya más adelante con Ram Dass, que le estoy pidiendo, rogando, así de ayúdame a amar como amas tú a la gente. Y entonces me contó esta historia en la cual él no siempre fue así. Él estaba en India en el templo con Maharaji y lo empezaron a seguir muchísimos occidentales. Entonces de repente hubo una época donde estaban muchos occidentales y Ram Dass con Maharaji, con el gurú. Y todos eran mega celosos del gurú. Imagínense como si todos los niños con el papá y quieren ser los más amados y los más apapachados. Y creo que Ram Dass empezó a ponerse especialmente enojado y especialmente juzgón. Y no soportaba a nadie. O sea, empezó a tener una época donde los veía y no los soportaba. O sea, empezó a juzgar a cada uno por sus diferentes cosas. Y él todavía hasta la fecha decía que era real, era verdad. O sea, si ustedes vieran estos personajes entenderían por qué había esos juicios. Entonces tenía la justificación perfecta de por qué odiar a cada una de estas personas. Entonces, en este momento como de, no sé cómo llamarlo, de intensidad en el cual él estaba peleándose con cada una de estas personas, creo que empezó a llamarlo Maharaji y le decía un día, ven Ram Dass. Le decía, Ram Dass, di la verdad. Entonces Ram Dass era muy obediente, era como, ok, pues si tengo que decir la verdad, de ahí venga. Y literalmente decía lo que pensaba, ¿no? Pues tú me caes mal y empezó a cerrar su puerta casi que con una hoja que decía en la entrada una nota, ¿no? De no se acerquen, porque estaba diciendo la verdad y la verdad es que estaba hasta el gorro de las personas y no quería y no los quería, ¿no? Y luego a los 2 siguientes días lo volví a llamar Maharaji y le decía, Ram Dass, ama a todos. Y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a amar a todos ahora? Entonces, para él mismo tenía que mentir. Entonces entraba en este juego de hipocresía, de bueno, a ver, ¿cómo puedo amar a esta persona? Pero realmente no lo estaba logrando. Entonces, porque cuando lo volví a llamar, le decía, Ram Dass, di la verdad. Entonces entró en este juego donde literalmente no estaba pudiendo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podía decir la verdad y amar a todos. Y en esta crisis tienen un viaje y creo que por alguna razón Ram Dass tenía esta práctica en ese momento de no tocar dinero. Y se van en un autobús a una ciudad cerca que se llama Nainital, a un pueblito, a comprar al mercado y entonces de regreso no tiene dinero para pagar el camión y literalmente no pudo regresar con todos al templo. Y entonces se va caminando, entonces llega tarde, llega hambriento y llega muy enojado de ver a todos los occidentales alrededor de Maharaji y su gurú y cayó así, se reventó. Entonces va llegando con esta furia y se acerca a uno de los que él dice que era de los que más le chocaba, de los que más juzgaba, de los que no conectaba, con un plato de comida para él. Y le dice, Ram Dass, tómate. Y se lo avienta en la cara. Para todo esto lo está viendo Maharaji. Y entonces lo manda a llamar. Y le dice, ¿todo bien? Y entonces dice Ram Dass que le dijo, no está todo bien. Odio a todos. Os odio a todos. Me dijiste que dijera la verdad y la verdad es que los odio. Y me odio a mí mismo. Y le dice, Maharaji le dice, pero te dije que amaras a todos. Y le dice Ram Dass, sí, pero no puedo. No amo a todos y no me amo a mí mismo. Y lo jaló muy cerquita y le dice, ¿me amas a mí? Y dice que
que en ese momento como que algo igual pasó, ¿no? En su corazón, en su conciencia, y se puso a llorar y a llorar y a llorar porque se dio cuenta y lo acercó muy, muy, muy cerquita, esa nariz con nariz, y le dijo: Ram Dass, ama a todos y di la verdad. Y lo que le sucedió en ese momento a Ram Dass fue que desde el asiento, desde su mirada donde estaba, quiere decir egoica, pues no podía hacer eso al mismo tiempo. Pero si se alargaba y si podía ver que la gente era realmente almas y que tiene ciertas personalidades, podía amar a todos en lo profundo, a estos seres, y decir la verdad. Pero tenía que evolucionar ese tipo de mirada que no tiene nada que ver con la mente de quién me cae bien, quién come qué, quién... Es un paso cuántico, es un paso cuántico a empezar a ver almas en vez de a personas. Y siempre ha sido su enseñanza. Su solución para mi plegaria era: Durga, ama a todos y di la verdad. Alárgate, estréchate para que puedas ver a la gente como almas y no solo con sus personalidades, que evidentemente son irritantes. O sea, unos te enojan y otros te caen bien y otros te caen mal, y tenemos muchas diferencias a nivel individual, pero en lo profundo estamos todos luchando contra el mismo enemigo, que es el sufrimiento. Entonces no hay mejor o peor, estamos literalmente avanzando juntos de regreso a tener esa conciencia de lo que significa nuestro ser. Y no quiere decir que escojan ciertas personas con quienes se puedan reunir más fácil para hacer sus prácticas. Pero aquí mi punto va algo más profundo que les quiero enseñar. O sea, estas decisiones yo las he tomado, he cambiado de amigas, he cambiado del lugar donde vivo, he cambiado de prácticas. O sea, todas esas decisiones las he tomado y está bien. Nos hacen avanzar, nos hacen seguir la práctica. Es muy importante la comunidad, pero es muy importante ver que no esté creciendo en arrogancia por este ego espiritual que se esconde. Se esconde en el nosotros somos mejores, en mi metodología funciona, y hay esta arrogancia que nos hace ciegos y nos hace ser muy condescendientes. Esta palabra nueva para mí, y es esta mirada hacia abajo de los demás. Y es una trampa fuertísima, sobre todo en el yoga hoy en día. Entonces, no se confundan con la acción externa. Hagan lo que tienen que hacer, pero amen a las personas. Amen a las personas para que no se sienta así. Yo he descubierto en todo este proceso, después de cuántos años, que este demonio sigue ahí. Porque he mejorado en el sentido externo de no decirle a la gente, porque antes le decía a la gente, era como: estás mal, tienes que hacer esto y esto y esto, y tú debes de hacer esto y esto y esto. Hasta que me di cuenta que evidentemente no funcionaba. De hecho, generaba más resistencia el querer el cambio en las otras personas. Entonces, lo que más ha ayudado, porque yo lo vi, créanme, lo que lo vi, es amar a la gente tal y como es. Porque nos va a llevar a evolucionar a ese nivel de almas y no de personas. Y eso es estar en los corazones, y esa es la manera en que le reflejamos a la gente regresar a ese espacio. No diciéndole: no, yo creo que deberías de dejar de comer carne, y fíjate que si dejas de fumar y de tomar, no funciona. De verdad no funciona. Y el otro día uno de mis hermanos se llama Guru Brothers, como mi hermano gurú, de gurú, por así decirlo, o sea, nuestra familia que sigue al mismo gurú, escribió un post en Instagram que me dio mucha ternura, porque entendí eso que estoy platicando con ustedes. Y Ram Dass tenía esta cualidad, ¿saben? De no hacernos sentir de menos. Ay, es que ya les juro que dije casi lo logro sin llorar este capítulo hablando de él, pero se me sale de repente. Y este chavo, que es un gran amigo mío, que fue un cuidador de él, lo cuidaba todo el tiempo. Le ayudaba a vestirse y a cambiarse y a bañarse, etc.
Y entonces escribe que le dice Ram Dass a él, le dice Lakshman, porque así se llama. Le dice, Lakshman, soy un practicante muy bajo. En inglés es Shlok. A Shlok practitioner le dijo, soy un practicante bajo, inferior. Le dijo, porque como pollo. Perdón, es que me da risa porque nos saca tan rápido la humanidad que nos desarma. No sé cómo explicar lo que hace Ram Dass, pero al no tener esa perfección humana, no las acerca. Nos acerca esa iluminación a través de abrir su humanidad. Y eso no tiene precio porque nadie de nosotros está en ese lugar. ¿Quién se podría acercar a ese nivel, saben? De soy vegano y no como y no juzgo y medito y hago y me levanto a las 4 de la mañana. Y no quiere decir que no hagan las prácticas, ¿saben? Pero no las hagan con esa enojo y separación. Y le dice eso y luego entonces Lakshman le dice, sí, y yo tengo problemas porque todo el tiempo estoy pensando en cosas sexuales, le dice, ¿no? Y Ram Dass le dice, sí, yo también. Dice, como sí pasa, o sea, sí me pasa, sí me ha pasado. Dice, y vuelves a empezar, o sea, se muestra por completo y le da la posibilidad de que lo pueda lograr. Y esto es lo que hacía con una persona y con otra y con otra. Y eso es lo que hizo conmigo al contarme esta historia. Y es lo que espero hacer para ustedes contándoles mi historia. ¿Saben? El ver que esta parte humana que tiene que trabajar cada quien, pues es real y no nos quita la posibilidad de evolucionar, sino todo lo contrario. Y esto ha sido mi trabajo, amar a todos y decir la verdad. No solo es la frase de mi gurú, es mi karma personal. Y espero poderlo hacer, ¿saben? No solo por la gente, porque es real que me encantaría que la gente tenga ese estilo de transformación cuando toque ese tipo de amor, pero también por mí, porque es evidente que lo que le hacemos a los demás nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y sí me doy cuenta de esa dureza que tengo hacia mi propio proceso. Y de ahí viene el no querer amarme cuando estoy baja, deprimida, etc. Bueno, ya salió esto de mi corazón. Sigamos juntos caminando. Y recuerden esa frase, está buena para sus espejos. Ama a todos y di la verdad. Los quiero muchísimo, de verdad. Ama a todos y di la verdad. Namaste.